Y mes y medio después de esta fotografía ya no tenía ninguna manifestación. Sí, todavía es necesario seguirle manteniendo, pero se está a razón de una dosis mensual. Entonces, aquí todavía no sabemos en qué momento ya se le puede suspender para que no vaya a tener alguna recaída. Bueno, entonces de esto hace un poquito más de un año que se le está tratando. Psoriasis, otro caso de psoriasis de este paciente con 3 años de evolución. Sí. 3 años de evolución, estaba así, y este es el cambio mes y medio después, era 7 semanas después. Actualmente, bueno, el señor es de Torreón, actualmente él ya me relata por teléfono que ya no tiene ninguna lesión de las que aquí le quedaban a las 7 semanas de cómo se presentó este caso. Entonces, como se pueden ver, los resultados son excelentes. En herpes facial, también excelentes resultados con este caso. Casos así como este, en donde está afectada toda una parte del organismo, en este caso la mitad de la cabeza, pero afectados también los 2 ojos. Y 6-7 semanas después de estar utilizando factor de transferencia, se tiene finalmente esta fotografía. Y la siguiente, este es otro caso, esto fue en 1992, se tomó esta fotografía. Sobre todo esto fue muy importante porque nos permitió ver que la señora estaba embarazada y nos indicó que el factor es sumamente benévolo, puesto que no causa ningún efecto sobre el producto. Se puede aplicar muy bien a una mujer embarazada que esté padeciendo de una infección así o de otro tipo, es más, hasta una infección respiratoria. No pueden utilizar antibióticos por el mismo estado en que se encuentra, pero sí se le puede aplicar factor de transferencia sin ninguna consecuencia. Aquí está, esto es bien ejemplificado. Y lo hemos seguido utilizando en muchas mujeres embarazadas. Entre ellas hasta mi hija, que también estaba embarazada y le dio gripa a los 6 meses de embarazo. Y sobre todo para que saliera, de hecho salió sumamente rápido, no tuvo constipación durante el resto del embarazo. En un caso de linfoma, afectada aquí el ojo, la mandíbula inferior, y también los dientes habían salido de su alineación. Pasaron alrededor de 5 o 6 meses de estarle aplicando factor de transferencia, y hay como se observa, aquí una remisión total del tumor y en buenas condiciones esta niña. Bien, entonces este tipo de pacientes, por supuesto, siempre, y sobre todo los que se reportan y se presentan en congresos o se publican, se les hace un perfil inmunológico para ver cuál es su estado antes y después del tratamiento al que se les somete. Se mide su inmunidad humoral, su inmunidad celular, cómo está su fenómeno de fagocitosis, y su complemento. En la inmunidad humoral, por supuesto, se evalúan los linfocitos B, se efectúa una electroforesis de proteínas y concentración de inmunoglobulinas séricas, esto es IgG, IgM, IgE, por supuesto, o se buscan anticuerpos específicos. Para su inmunidad celular, por supuesto, una cuenta leucocitaria, tanto total como diferencial. La cuenta de leucocitos totales es muy importante. Las subpoblaciones de linfocitos, como son CD3 para todos los linfocitos, CD4 para linfocitos T cooperadores, CD8 para linfocitos T citotóxicos, CD56 para las células NK y CD19 para linfocitos B, son los encargados de producir los anticuerpos. Esta prueba de MIF y LIF se hacía hace más de 15 años, actualmente ya con el citofluorómetro, entonces ya nos permite cuantificar de manera más exacta y precisa el tipo de células que se estén presentando aquí. Pruebas intradérmicas, muy importante para ver cuáles son las reacciones que tiene el paciente, cómo está su inmunidad celular ante antígenos que sabemos que preferentemente inducen una respuesta de tipo celular, como son candidina,
o el PPD. Esta candidina se obtiene de un cultivo en laboratorio de cándida y del sobrenadante de ese cultivo de cándida. Entonces se hace una separación de las células y ese sobrenadante es utilizado como candidina para emplearlo por vía intradérmica en el paciente. Por supuesto se hace una solución estéril. Y en el caso del PPD, este proviene de un cultivo de Mycobacterium tuberculosis, es un derivado proteico purificado, y que también se encuentran ahí muchos antígenos producidos por el Mycobacterium tuberculosis y que sabemos que preferentemente inducen una respuesta de tipo celular. Entonces se busca cuál es la reactividad celular en piel ante antígenos como estos. La batería es un poco más grande, se pueden mencionar aquí tricofitina, lepromina en el caso de que se quiera buscar respuesta celular ante una posible infección por lepra. En fin, fagocitosis, la cuenta leucocitaria y diferencial también es importante, y esta prueba de reducción del nitrosul de tetrasolium para darnos idea de si el fenómeno fagocítico se encuentra funcionando adecuadamente, porque las células fagocíticas pueden ingerir a la bacteria, pero no tienen la capacidad suficiente para destruirla y matarla. Entonces en ello hay un problema a nivel de membrana, sobre todo de una enzima de membrana, que hace que estas células se les reconozca como, de hecho al padecimiento se le reconoce como enfermedad granulomatosa crónica. Entonces esta prueba de reducción de nitrosul de tetrasolium nos pone en evidencia el efecto que pueda haber sobre estas células fagocíticas. Bueno, en cuanto a su complemento, la determinación del complemento hemolítico al 50% y la cuantificación de los componentes que se encuentran en mayor concentración, que son el C3 y el C4. Esto se hace también por pruebas específicas en gel para cuantificar estos componentes de complemento y que se deben estar en ciertos niveles en condiciones normales. Bien, ahora, estos son reportes que se han hecho, que se han publicado con relación a algunos padecimientos, entre ellos pacientes asmáticos, en donde se mide por esta técnica que se denominaba rosetas, tanto activas como experimentales, pero que no era otra cosa más que cuantificar linfocitos T, T citotóxicos y T cooperadores. En el caso de estos serían T cooperadores y en el caso de estos serían T citotóxicos. Antes del tratamiento el nivel se encontraba bajo y después del tratamiento subió más a este nivel, que en estadísticamente aquí no había significancia, pero aquí sí. La inmunoglobulina E, vaya, aquí no se necesita estadística, el nivel era muy elevado y después del tratamiento disminuyó casi a niveles normales. Las crisis broncoespásmicas que tenían los pacientes andaba alrededor de 7 crisis mensuales y después del tratamiento en algunos pacientes todavía existía una crisis y en la gran mayoría ningunos. La siguiente diapositiva está fuera de posición. Ahí no me trataron a mí, Sí, las siguientes diapositivas también muestran los reportes que se hicieron en la bibliografía contra pacientes que padecían candidiasis mucocutánea o pacientes que padecían de sepsis grave, por ejemplo. Se reportó en este trabajo a 35 pacientes con sepsis grave o generalizada, además de la aplicación de antibióticos. El resultado fue que ...29 se recuperan, es que esto equivale a un 83% aproximadamente, con una mejoría clínica entre el tercero y quinto día de haber iniciado el tratamiento con factor de transferencia. 9 se recuperan totalmente entre los 5 y los 10 días y 20 progresan hasta su curación entre los 10 y los 27 días. 6 de ellos fallecen. Vaya, la sepsis es un problema sumamente de cuidado.
entonces vaya, no se logran salvar todos, pero la mejoría del 83% es sumamente evidente, ¿no? Porque el factor de transferencia ayudó bastante. ¿Y de qué manera podría haber ayudado? Activando sus células fagocíticas, que son las que van a tener, en este caso van a ser los soldados que van a estar actuando más enérgicamente contra una infección bacteriana. En diabetes mellitus tipo 2 se hizo este trabajo con 20 pacientes diabéticos insulino dependientes de tipo 2, con enfermedad renal, respiratoria y dermatológica, y la respuesta inmune disminuida. Se le aplicó factor de transferencia durante 20 días, a los 6 meses y al año. Y se hizo una observación de ellos durante 2 años, de tal forma que no presentan infecciones durante los 2 años de observación. Y el 25% de ellos, aunque mejoraron, se tardaron un poco más porque tenían patologías asociadas desde unos 15 años atrás. En candidiasis mucocutánea